Para poder resolver esta integral mediante el método de fracciones parciales, primero hay que analizar si es que se puede por cambio de variable, el cual es más fácil, ¿ya? Entonces, es, para saber por cambio de variable, cambiamos el término más complejo que sería el denominador, de manera que su derivada de eso tiene que ser igual a lo que va a sobrar, que sería el numerador. Derivada de x cubo 3x cuadrado más 4x no va a ser igual que el numerador, por lo tanto no se va a poder por cambio de variable. Por división polinomial tampoco, para resolver mediante división polinomial, numerador debe ser igual que el denominador, del mismo grado, o numerador debe ser mayor grado que el denominador. En este caso es a lo contrario, el numerador es menor que el denominador. No nos queda más que el método de fracciones parciales. Para ello hay que separar en fracciones simples. Consiste en separar en fracciones simples. Primeramente hay que factorizar el denominador. Ese rato hemos factorizado el denominador mediante ya sea por regla de Ruffini o factor común por agrupación, ¿no? Hemos hecho una operación extra en esta parte para factorizar el denominador, de manera queda factorizado en este orden. X menos 2 por X cuadrado más 1 por X. Si quieren podemos volver a repetir porque se cortó. El denominador vamos a factorizar. X cubo menos 2X al cuadrado más X menos 2. Esto se puede factorizar ya sea por regla de Ruffini o haciendo, agrupando los términos, método por agrupación, factor común por agrupación. Pero ese factor común por agrupación se utiliza cuando son pares los términos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 4 términos, es par. Podemos ir agrupando de dos en dos. Siempre de cuánto tienen que darse cuenta también. Si agrupo estos dos, ¿será que se va a parecer a los otros dos? Sí, ¿no? Aquí X menos 2, aquí hay X menos 2. Entonces, agrupando tendríamos, agrupamos los dos primeros términos más y agrupo los otros dos términos. De estos dos términos, el factor común es x al cuadrado. Factorizamos x al cuadrado, ¿no? Factorizando x al cuadrado. ¿Qué sobraría? Un x menos, aquí se sobraría 2 más, aquí no hay nada que factorizar porque está en su primer grado lineal. Ahora, una vez factorizado en el primer término, analizando en la forma general toda la expresión, en los dos términos hay factor común que sería x menos 2, el factor común. Factorizamos de los dos términos. X menos 2 sacamos, ¿qué quedaría? X al cuadrado más, se sobreentiende que hay 1. Si sacamos x menos 2 aquí adelante, factorizamos, va a quedar una unidad. Aún aquí tenemos un polinomio, podríamos seguir factorizando. Suma cuadrados tenemos. Suma cuadrados no se puede factorizar. Diferencia de cuadrados sí se puede factorizar, ¿no? Diferencia de cuadrado. A al cuadrado menos B al cuadrado es A menos B por A más B. Pero aquí te dice A al cuadrado más B al cuadrado. Suma cuadrados no existe porque raíz cuadrada negativa no se puede factorizar. Hasta ahí nomás. De ahí quedaría el denominador factorizado de esta manera. Ahora, esta expresión vamos a separar en fracciones simples, asumiendo una constante sobre el primer factor más asumiendo otras constantes sobre el segundo factor. Ahora, al primer factor vamos a asumir una constante que sea una constante eh, con variable de menor grado que el denominador. En este caso, como es lineal, aquí entonces ya es constante nomás. Más al segundo factor de la misma manera, asumimos valores reales que sean con un grado menos. Si aquí en el denominador es de segundo grado, entonces tendríamos que asumir, como ya hemos asumido A, voy a poner otra letra que sería B, X más
la constante C. O sea, como se asume una variable un grado menor que el denominador. Si era x al cuadrado, entonces x a la 1 sería, a su coeficiente ponemos b más la constante c. Y así, en ese orden se estaría disociando esta expresión por fracciones simples o fracciones parciales. Ahora vamos a sacar mínimo común múltiplo en este otro donde hemos asumido las constantes. Aquí va a seguir, copiamos lo mismo. 5x al cuadrado más 3x menos 1 dividido entre x menos 2 por x al cuadrado más 1. Igual. Mínimo común múltiplo en este otro miembro, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de los dos denominadores. No se puede factorizar, por lo tanto, x menos 2 por x al cuadrado más 1. Este x cuadrado más 1 pasa a multiplicar a y x menos 2 al otro lado. Sacando mínimo, todo esto dividido entre esto, x menos 2, x menos 2 se va a ir, va a quedar x cuadrado más 1 por numerador por a, va a quedar a por x al cuadrado más 1. Más este, el denominador, el mínimo común múltiplo dividido entre el denominador x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1 se va a quedaría x menos 2 por numerador, va a quedar bx más c por numerador, que sería, o sea, esto con esto se va a quedaría x menos 2 por numerador, por x menos 2. En otras palabras, estoy cruzando a multiplicar x cuadrado más 1 a y x menos 2 estoy cruzando a multiplicar a este otro. Simplificando, desarrollando a la mínima expresión, cuando en ambos miembros tenemos un solo término, se puede ir simplificando. En numerador tenemos hartos términos, no hay nada que hacer. En denominador hay un solo término. X menos 2 con x menos 2 se simplifica, x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1 se simplificaron. Quedaría solamente los numeradores. Al mismo tiempo vamos desarrollando. A por x, 1 por a. Vamos disociando, desarrollando. Ya vamos desarrollando. Esto quedará, aquí va a quedar como 5x al cuadrado más 3x menos 1 igual a x al cuadrado, a por una es a más a, aquí bx por x más bx al cuadrado, bx por 2 menos 2bx más c por x más cx más por menos menos. C por 2, 2c. Ordenando un poco, 5x al cuadrado más 3x menos 1 igual al otro miembro. Para que se parezcan iguales los coeficientes o las variables, ordenamos. Aquí sería ax al cuadrado con bx al cuadrado. Las variables que están elevadas al cuadrado. Luego, los términos lineales menos 2bx más cx, términos lineales, estos dos. Y por último, independiente. Más a menos 2c.
Bien, entonces vamos a simplificar. Una vez ordenado, podemos factorizar. Factorizamos agrupando. Primeramente podríamos agrupar y luego factorizar. Directamente vamos a factorizar x cuadrado x cuadrado, podemos factorizar en este término, quedaría ¿cuánto? Si sacamos x cuadrado, va a quedar a más b por x al cuadrado. Ya aquí menos, voy a factorizar x. Entonces quedaría menos. Si sacamos signo menos, también va a afectar adentro. El menos 2b va a quedar con más 2b. El más c va a quedar con menos c. Todo eso, x se factorizó. Estoy factorizando x. Si sacamos x, entonces quedaría 2b. Al mismo tiempo el signo estamos factorizando. Y más c. El más c, por este menos por menos, más c quedaría eso. Estoy factorizando. Hacia atrás estoy factorizando, ¿no? O te podría agrupar esto así para que ustedes se den cuenta. Bueno, está bien. Y más los términos independientes. Más los términos independientes serían estos. No hay nada que hacer aquí. A menos 12. Y aquí sigue siendo 5x al cuadrado más 3x menos 1. Ahora vamos a igualar los coeficientes de las variables. De manera que este miembro debe ser igual a este miembro. La proposición nos dice que en una ecuación, esta ecuación es igual a la otra ecuación. Entonces, en ambos miembros, eso significa que el coeficiente de x al cuadrado debe ser igual al coeficiente de x al cuadrado. Estos dos deben ser iguales para que cumpla la igualdad de esa ecuación. Entonces tendríamos los coeficientes 5 debe ser igual a A más B. Por un lado. Por otro lado, los coeficientes del término lineal. ¿Cuál es el término lineal? X a la 1. Su coeficiente de x a la 1 es 3, debe ser igual al coeficiente de x a la 1, que vendría a ser, todo esto sería su coeficiente. Aquí creo que estamos fallando el signo, ¿no? Sí, estamos fallando. Vamos a revisar de nuevo, jóvenes, un ratito hacia atrás. Mira, aquí era más bx por x, quedaría más bx al cuadrado, está bien. Más por menos es menos. Bx por 2, 2bx, está bien nomás. Más c por x más cx. Más por menos es menos 2c, está bien nomás. Entonces hemos agrupado menos 2bx con más cx. Factorizando menos el 2b, el menos al factorizar se vuelve el de más
menos C, quedaría factorizado aquí X. Ya, entonces los coeficientes del término lineal sería 3, vamos a igualar con el coeficiente del término lineal. Para que cumpla la igualdad deben ser iguales las ecuaciones. 3 debe ser igual a menos 2b menos c. O sea, todo esto es su coeficiente, incluido el signo. Ahora, y luego, por último, también los términos independientes también deben ser iguales. ¿Cuáles son los términos independientes? Término independiente aquí es igual 1, debe ser igual a todo este término independiente, que sería igual menos 1 debe ser igual a menos 2c. Bien, lo que acabo de hacer para resolver esta ecuación es, como son ecuaciones, este miembro debe ser igual al otro miembro, la igualdad. De x al cuadrado, su coeficiente de x al cuadrado debemos igualar para que cumpla la ecuación, la igualdad. En este caso quedaría 5 más a más b, por un lado. Por otro lado, los coeficientes de término lineal también elevamos al cuadrado. Mejor dicho, igualamos los coeficientes del término lineal. Su coeficiente es 3 igual, todo esto sería su coeficiente de x a la 1. Y luego los términos independientes hemos igualado a 0. Primero, los coeficientes de x al cuadrado hemos igualado en ambos miembros. Y por último, los términos independientes que no tienen variable, ¿no? Los términos independientes serían esos dos, estoy igualando. De manera que de aquí se forman 3 ecuaciones con 3 incógnitas, un poquito ordenando un poco más. Ya de aquí voy a ordenar un poquito como así, A más B igual a 5, el número llevamos al otro lado. Aquí podría ser de esta manera, menos por menos más C, menos por más menos 2B igual a 3 al otro miembro. Y aquí, si quieren, podemos multiplicar con quedaría a menos 2C a menos 2C igual va a ser igual a menos 1. Aquí se forma ecuación, 3 ecuaciones. Llamémoslo ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, A, B y C. Hay que resolver este sistema de ecuaciones con 3 incógnitas para encontrar esos valores. Podemos hacer por el método de sustitución, igualación, determinantes o cualquier otro método, ¿no? Entonces, vamos a hacer por el método de reducción, podremos hacer, puedo reducir B y luego reducir C y luego reducir A. O por sustitución. ¿Cómo puedo hacer por sustitución? Creo que va a ser más corto, entonces vamos a hacer por sustitución. Podemos despejar una incógnita o por reducción también. Utilizando ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué dice ecuación 1 y ecuación 2? A más B igual a 5 debe ser igual a C menos 2B igual a 3.
reduzcamos uno de los términos. ¿A cuál voy a reducir? B voy a reducir. ¿Ya? Entonces, reduciendo B, aquí debería ser 2. Entonces, multiplico por 2 a cada uno de los términos. Quedaría 2 por A, 2A. 2 por A, 2A más 2 por B, 2B. Igual 2 por 5, 10 quedaría. Y en la otra ecuación estoy resolviendo ecuación 1 y ecuación 2, reduciendo. Va a quedar C menos 2B igual a 3. Esto será igual, reduciendo. Sumando miembro a miembro. Realizando sumatoria miembro a miembro. Quedaría menos 2B más 2B, 0. Quedaría 2A más C. Aquí quedaría 2A más C. Igual a 10 más 3, 13. Ya, eso vamos a llamarlo ecuación número 3. No, 1, 2 y 3 ya. Ecuación número 4 vamos a llamarlo eso. Ya esto va a ser para nosotros como ecuación 4. Ahora resolviendo la ecuación 4 y la ecuación 3. Resolviendo ecuación 4 y ecuación 3. Ecuación 4 ahorita acabamos de hacer 2A más C igual a 13. Y la ecuación 4, 3 tenemos, 3 y 4 vamos a resolver. Sería A menos 2C igual a menos 1. ¿Cuál reducimos en este caso? ¿Cuál podemos reducir? Ya sea A o ya sea C. Reduzcamos A. A ver, para eso multiplico con más 2 aquí. Arriba mantenemos nomás 2A más C igual a 13. 2 por A quedaría con signo menos más, ¿no? Ya menos por más, menos 2A para que se simplifique. Menos por más, menos es más 2C. 2 por 2, 4 sería. Ya, entonces menos 2A, menos por menos, más 4C, igual, menos por menos más, 2 por 1, 2. Realizando sumatoria miembro a miembro, quedaría ¿cuánto? Menos 2A más 2A, 0. Aquí sería un C más un C, quedaría 5C. Igual, 13 más 2, 15. Despejando, C sería 15 dividido entre ¿cuánto? 15 dividido entre 5, 3. Ya conocemos una incógnita. Ya conocemos la incógnita C. Ahora ese C vamos a reemplazar en ecuación
3. Vamos a reemplazar ecuación 3 para obtener la otra incógnita. Reemplazamos en la ecuación 3. ¿Qué dice ecuación 3? Ecuación 3 dice A menos 2C igual a menos 1. En cada C reemplazo 3. A será igual 2 por 3. Este menos 2 se pasa con más al otro. 2 por 3 menos 1. A será igual 3 por 2, 6 menos 1, 5. A vendría a ser 5. Ahora obtenemos C. Para encontrar C, ¿dónde reemplazamos? Podemos reemplazar en la ecuación 4 o si no en la ecuación 2 o en la ecuación 3 mismo. En la ecuación 4 vamos a reemplazar, ¿ya? Reemplazamos en la ecuación 4. ¿Qué dice la ecuación 4? 2A más C igual a 13. En cada A reemplazo 5. C quedará solito. Pasaría con menos. Menos 2 por 5 más 13. C será igual ¿cuánto? 5 por 2, 10. Menos 10 más 13 más 3 quedaría, ¿no? Pero estoy encontrando C. Tengo que buscar la otra incógnita. Estamos mal. Voy a retroceder. Ya tenemos C. Lo que nos falta es B, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación utilizamos para obtener B? Podemos reemplazar en la ecuación 1. En la ecuación 1, reemplazamos en la ecuación 1, donde la ecuación 1 dice A más B es igual a 5. En cada A reemplazo 5. Quedaría aquí 5 más B igual a 5. B será igual 5. Ese 5 pasa a restar. B será igual a 0. Listo, ahí tenemos las incógnitas. Ahora lo reemplazamos en la ecuación parcial o en la fracción parcial. Bien, entonces, una vez encontrados los valores de las constantes A, B y C, reemplazamos en nuestra fracción parcial, donde quedaba de la siguiente manera. Ya, esta fracción va a quedar disociado en este orden, en este orden de la integral. Integral de A sobre x menos 2 por diferencial de x más integral de bx más c sobre x al cuadrado más 1 por dx. Reemplazando ahora los valores que hemos encontrado. Integral A para nosotros, ¿cuánto quedó? 5. 5 sobre x menos 2 por dx. Más B para nosotros, ¿cuánto quedó? B era 0, ¿no? B 0. Y C quedó 3. Ya de manera que B es 0. Al ser 0, 0 por x va a quedar 0. Ahí no lo anotamos. Y este es 3.
Esto estamos reemplazando por 3 y A reemplazamos por 5. Bien, tendríamos 0 ya no anotamos. C quedaría 3. 3 sobre x al cuadrado más 1 por dx. Ahora ya es la fórmula que vamos a utilizar, tabla de integrales. Vamos a utilizar dos fórmulas de integración. Ya, aquí va a ser dx sobre x menos 2, es decir, vamos a utilizar esta fórmula, integral de db sobre b. Eso es igual al logaritmo natural de b entre valor absoluto más la constante c, por un lado. Y aquí va a quedar db sobre b al cuadrado más a al cuadrado. La tabla diferencial de b va a ser igual variable al cuadrado más constante al cuadrado. Esa fórmula, busquen en la tabla de integrales, en las fórmulas cuadráticas. Variable al cuadrado más constante al cuadrado. Esta fórmula es igual a arco tangente o tangente a la arco tangente de B más la C. Esa es la fórmula, arco tangente de B más la constante C. Entonces, esto vamos a tener de la siguiente manera. Igual, 5 es una constante. Integral de dx sobre variable para nosotros es todo este denominador. Integral de db va a ser igual logaritmo de b. Logaritmo natural entre valor absoluto de variable x menos 2. Más 3 es constante. Integral de db sobre b al cuadrado más a al cuadrado va a ser igual a arco tangente. Arco tangente de valor absoluto de b. B para nosotros es x al cuadrado. Variable solito sería x, ¿no? Variable. Arco tangente de x sería más la constante c. Ya, eso sería nuestra función primitiva. Nuestra función primitiva f de x será igual, ya está terminada. Este 5 por las propiedades podría subir allá, ¿no? Por las propiedades del logaritmo. X menos 2 a la quinta más 3 mantiene nomás arco tangente de x más la constante c. Eso sería el resultado de esa función marginal. Es nuestra función primitiva de esta integral o de esta función marginal. En ese consiste